3 minutos pasaron de las 10 de la noche de este lunes feriado y acá estamos en vivo agradeciéndole a Eric Calcaño, diputado nacional del Frente para la Victoria, que nos está visitando. Hay varios temas para hablar con él. Hoy es diputado nacional, ha sido senador y también ha sido embajador en Francia, con lo cual hay varios temas para abordar, como por ejemplo, ya para arrancar lo que es este triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, esta reelección que ha conseguido con el 55% de los votos en el día de ayer. Eric, gracias por venir, un placer. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo has visto esta elección? Donde había como una previa, ¿no? Como que iba a ser una cosa tremenda. Sí, en realidad lo que pasa también es que todas las encuestas ya pasaron de ser algo que puede contribuir a la información del elector o de la sociedad a ser algo que trate de marcar la cancha. Entonces decir que hay un resultado ajustado es una manera de decir un candidato perdedor puede decir, ah, bueno, entonces hubo fraude y cercar de sospechas todo el comicio. En cualquier parte del mundo. Entonces me parece que también había una cuestión de decir, bueno, tal encuesta dice esto, sí. Crear un determinado suspenso. Un clima, ¿no? Crear un clima claro. Que, bueno, por la propia ley electoral venezolana además no se podían dar bocas de urnas, tienen un sistema electoral bastante particular, que el propio Jimmy Carter lo ha reconocido como un sistema muy seguro a la hora de sufragar y de contar los votos, que es lo importante, ¿no? Sí, sí, nosotros en la Argentina quizás estamos más acostumbrados a lo que son las elecciones con los fiscales, con las autoridades de mesa, con el tema de ir al cuarto oscuro. Pero bueno, cada país tiene su modalidad. Lo importante es que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y en este caso el pueblo venezolano, que es uno, por más que tengan, como es normal, una diversidad de corrientes de opinión, se haya expresado, y uno como político piensa también en Hugo Chávez como una persona que ha pasado un montón de elecciones en las cuales le ha ido bien, y incluso es un presidente que ha vuelto de un golpe de Estado a ganar elecciones. Pero evidentemente, porque eso demuestra que uno ha concitado el interés de la ciudadanía, el interés de la sociedad, para llevarla a un determinado proyecto. Tiene su proyecto nacional y se valida. Lleva 14 años en el poder, cumpliendo este mandato, son 6 años más, va a cumplir 20 años. Eso, digamos, porque uno no encuentra, yo digo, bueno, ¿qué es lo que le pasa que no encuentra él un recambio, un sucesor de su proyecto? Porque bueno, pero eso se ve, eso se verá. Yo pertenezco al peronismo, en el cual se decía que no iba a sobrevivir la muerte del líder, que hoy se cumple además una fecha de cumpleaños, natalicio. Pero cuando la expresión política es genuina, es verdadera y recibe una vez más la adhesión de la sociedad, bueno, si la ley lo permite en determinados países, bueno, eso se puede dar. Cuando uno piensa que Roosevelt fue electo y reelecto y vuelto a elegir, incluso reelecto en medio de la Segunda Guerra Mundial, uno dice, bueno, evidentemente ese señor tenía algo con la sociedad norteamericana, que sus categorías de análisis, su estilo y su modo de ver la realidad le permitió interpretar al sentimiento estadounidense y sacarlos además de la crisis del 29. Por lo tanto, más allá de las cuestiones formales, hay una cuestión real de fondo, que es el contacto que puede existir, no solo entre el líder o la líder o el conductor o la conductora, sino en todo lo que es la militancia y los cuadros auxiliares de la conducción, como decíamos en el movimiento nacional. Ahora, en este caso, ¿qué representa que gane Hugo Chávez y que siga en el poder? ¿Qué representa, digo, para UNASUR, para el Mercosur, incluso para Argentina, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente el ingreso de Venezuela al Mercosur fortalece el Mercosur como un espacio de intercambio económico. Quizás la UNASUR sea un espacio de integración más político, o esa fue la impronta que trató de dejarle Néstor a un lugar de resolución política. El Mercosur siempre es percibido como algo más económico, o ha funcionado de modo quizás más en el área económico, que no es menos importante, pero la UNASUR le da otra dimensión política, otro suplemento de alma que quizás le falte y sea necesario. Y para nosotros pensar a Sudamérica como un polo de desarrollo económico, político, social, es también convertirse en un mundo multipolar, en un polo geoestratégico, y eso es importante para existir en el mundo. Contrariamente a lo que se piensa que la Argentina, lo que dicen algunos, que la Argentina está fuera del mundo, no, por el contrario, pasa que nos insertamos de modo soberano. Incluso este triunfo de Chávez, y recién ingresado, ¿no?, al Mercosur, es como que marca una pauta donde se ve una Latinoamérica como que está en plena senda de crecimiento. De hecho, Christine Lagarde, la misma directora gerente del Fondo Monetario, reconoció que el año que viene Sudamérica iba a seguir impulsándose con todo este crecimiento. Y ahora, esto me lleva a decir, bueno, ¿qué
qué situación bien diferente está Europa, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, donde ¿le han encontrado la punta a la solución o todavía están como muy lejos? Bueno, es difícil no recordar imágenes del pasado reciente argentino cuando uno ve las políticas que se aplican en Europa, en Grecia, en Italia o en España, esa cuestión de esa utopía nefasta que es darle el poder teóricamente a los técnicos, pero que en realidad representan una posición política, un modo de distribución del ingreso, y que básicamente consiste en salvar a los bancos que le prestaron a países que sabían que no eran solventes, sabiendo que después venía el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo para imponerle condiciones draconianas a los países en materia de ajuste, pero de ese modo hacer excelentes negocios y cobrarse las deudas sobre el hambre y la sed de los pueblos griego, italiano o español. Así que es ahí donde uno dice, bueno, la integración europea, ¿en qué momento perdió el rumbo político? ¿En qué momento aquellos que tomaban decisiones sobre la vida cotidiana de millones de personas dejaron de ser electos y pasaron a ser técnicos? Es decir, muchas veces el discurso antipolítico se basa en la idea de que no, tienen que venir las personas que saben, pero toda persona es de un tiempo, de un lugar, tiene una opinión. Lo grave es no decir lo que se piensa y proponerse como lo objetivo. Todos tenemos convicciones y la objetividad no consiste en no tomar partido por nadie, sino en tomar en cuenta las diferentes opiniones que se dan en la sociedad. Entonces, cuando se ponen a exgerentes de bancos quebrados como la Lehman Brothers a dirigir economías nacionales, lo más probable es que eso funcione mal y tendrá su sanción por la ciudadanía en el momento electoral. Eso también es lo que hay que recuperar. Recordemos, para volver un segundo a Venezuela, que Hugo Chávez fue víctima de un golpe de Estado. Entonces, y que nosotros estamos acostumbrados en América Latina que cuando había un golpe ya estaba. Bueno, y acá se recuperó esa posibilidad de la soberanía y también surgió un contrincante que concitó una parte importante del interés del electorado venezolano, y también es importante que exista ese debate, entre esta polémica entre diferentes modelos y proyectos de país. Por supuesto que nosotros creemos que el presidente Chávez va a propiciar la profundización no solo de su propio mercado interno, sino de lo que es Sudamérica como proyecto político. Recién mencionaba, Seti, que el golpe de Estado que le habían intentado hacer a Hugo Chávez, y la pregunta es, acá estamos todavía con el tema de Gendarmería y Prefectura, ¿no?, que eso no se solucionó. La semana pasada hubo como declaraciones y hubo pronunciamientos muy fuertes en cuanto a que si intentaban estas fuerzas tener una postura destituyente. Y se ha llegado, me parece, quizá en un punto, y esto es una opinión personal, se ha exagerado muchísimo. Porque cuando uno hablaba con, digamos, los prefectos que estaban ahí, estaban reclamando por su sueldo, verdaderamente no tenían, uno se da cuenta que no tenían ninguna voluntad, estaban reclamando por un sueldo y después subieron la apuesta. ¿Se exageró un poco eso? Eso de correr el arco ya deja de ser algo estrictamente como una reivindicación de un determinado cuerpo, de una determinada fuerza. Lo cierto es que eso tiene que ir por vía jerárquica y administrativa, por la propia naturaleza de la función. Sí, claro, recordemos que no tienen representante gremial. No, es que en nuestra sociedad no lo tienen. Existen sindicatos de policía en Francia, pero no existen sindicatos de las Fuerzas Armadas, ni de los cuerpos que están asociados a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cada sociedad también sabe qué modelo de representación interna de aquellos organismos que detentan el monopolio de la violencia legítima, lo cual no es poco. Tiene su lado de grandeza y tiene su lado de servidumbre, pero sin duda no puede estar en un estado deliberativo, porque entonces ya empieza a haber suspicacias y sí, hay quienes aprovechan, aunque ellos no tengan la voluntad, lo ponen a su propia salsa y contribuyen a crear un estado de temor generalizado o un estado de precariedad, o es decir, está todo mal. Bueno, nosotros no creemos eso. Mañana se avanzará en las negociaciones a cargo de las personas responsables de cada área. El gobierno debe gobernar, para eso está el Estado, y aquellos que son detentores del monopolio de la violencia legítima, perdón, pero la fórmula de Max Weber y es un poco larga, también no son un sindicato como la construcción o como camioneros o como cualquier otro. Claro. Entonces, hay con la recuperación de las paritarias que hemos tenido desde el 2003, bueno, se ha recompuesto un poco el salario y los ingresos de los trabajadores argentinos, y un poco bastante en muchos casos. En este caso particular, la vía es la jerárquica, la administrativa, y el Estado deliberativo en monopolio de la violencia legítima no se puede. ¿Crees que como está la situación se soluciona esto en los próximos días? Yo creo que sí. A ver, desde el principio, desde el primer día en que todo esto surgió, rápidamente se liquidaron los sueldos del mismo modo que el mes anterior. Por lo tanto, el hecho que daba origen a toda esta situación ya había sido subsanado. Ahora, si esto sigue, si esto se deriva, bueno, ya eso evidentemente tiene más una matiz que enrarece el
clima político. Una matriz política que económica, efectivamente. Una matriz más política económica o intereses de otros actores que pueden recuperar fácilmente este tipo de estados deliberativos y ponerlo a su propia salsa o adecuarlo a su propio relato. Después de todo, todos tenemos relatos, porque cuando uno ve, hay el relato K, como dicen el relato K. Bueno, ¿que no tienen relato acaso? Sin relatos estaríamos evidentemente en una situación bastante difícil. Lo bueno de la política es que esos relatos pueden discutirse y en las elecciones se dirime efectivamente cuál es el destino y cuál es el camino que hay que elegir, respetando siempre a las minorías, pero las minorías también tienen que respetar la decisión de las mayorías. Eric, esta semana se trata de presupuesto en la Cámara. El miércoles. Digamos, ¿cómo está ese tema? ¿Ven que ya se cuentan con los votos para que esto salga adelante? ¿No hay Sí, pero es importante que el presupuesto haya llegado en tiempo y forma, que hayan asistido los funcionarios. Tuvimos más de 10 horas de comisión y hubo debate de todo tipo, desde el debate más técnico sobre las cifras hasta otro quizás más teórico sobre los diferentes modelos de país, y nosotros el miércoles bajaremos al recinto para dar el debate, para defender el presupuesto que creemos moderado, prudente y con el objetivo de mantener el mercado interno, que es lo que nos permite capear crisis internacionales, y con ese mercado interno, con esa integración regional en Sudamérica, poder hacer frente a tiempos tumultuosos que se ven en el escenario internacional. De hecho, Estados Unidos aplica políticas que son diferentes a la de Europa y la economía va a empezar a funcionar un poco mejor. Luego en Europa esperamos que en algún momento alguien se acuerde que los griegos inventaron la política hace 2500 años y que es tiempo también de recuperarla si uno quiere solucionar los problemas económicos, que quizás son demasiado serios para dejárselo a los economistas, si se me permite la paráfrasis de Clemenceau. La presidenta rechazó de plano lo que es la palabra el cepo cambiario, ¿no? Lo que se hablaba del dólar. Va a ser seguramente en el debate, entiendo yo, como se trata cada año el presupuesto, se va a entrar nuevamente con el tema cepo, restricciones para la compra. Bueno, para nosotros es regulación del mercado cambiario, puesto que en un momento de crisis internacional, algo que nosotros tenemos que son reservas genuinas, producto de nuestro saldo comercial, las tenemos que utilizar para la recomposición, por ejemplo, del capital industrial, para la compra de bienes de capital o para el fondo de desendeudamiento para, de hecho, enfrentar pagos de deuda que se dicho de paso nosotros no contrajimos, que es el resultado de la convertibilidad, la caída de la convertibilidad, etcétera, y de ese modo que no haya una punción sobre la riqueza nacional y que el presupuesto pueda seguir en las áreas sociales, en las áreas de energía, en las áreas de infraestructura. El debate va a ser muy rico, va a ser apasionado, va a ser apasionante y estaremos las horas que hagan falta, que sean necesarias, porque también eso es parte del juego democrático. Y está bien que el Parlamento, en ambas cámaras, vuelva a tener ese rol importante que tiene en toda sociedad política, ¿no? Es una casa política y ahí nosotros vamos a discutir con nuestros argumentos, nuestras definiciones, nuestras cuantificaciones, porque por último el presupuesto es esto. Nosotros pensamos que va a ingresar tanto dinero, lo vamos a invertir en tales lugares. Es una hoja de ruta para ver el año próximo. Es una cuantificación y después también hay que ir apoyándose y pegándose al terreno según las evoluciones que haya. Por lo tanto, no son la ley de presupuesto, es una ley que evidentemente también sufre modificaciones a lo largo del año, o mejor dicho, el presupuesto mismo sufre modificaciones a lo largo del año para responder a diferentes necesidades que puedan surgir. ¿Cómo está el proyecto? Ha estado trabajando con lo que es la ley de la música. ¿Ha trabajado intensamente? ¿Cómo está eso? Porque por momentos como que surge, se baja. Bueno, sí, hace muchos años que diferentes músicos en todo el territorio de la patria venían abogando por un Instituto Nacional de la Música y que sea una puerta más, que sea una puerta pública, no se tocan instituciones preexistentes ni derechos adquiridos o instituciones que ya existan, sino que se abra una puerta, que es la puerta del Estado, para que los creadores musicales puedan producir su música, puedan producir sus obras. También se prevén circuitos de música en vivo, se prevé también una cuestión muy fuerte en todo el territorio. Por ejemplo, cuando vino Peteco Carvajal a defender la ley, él hablaba de lo que era desde el interior mismo de la patria, la dificultad que tenía para poder quizás hacer conocer sus creaciones musicales. Entonces, con ese espíritu federal y con esas ganas de que haya una puerta más, que el Estado pueda efectivamente colaborar. Y el Instituto Nacional de la Música es también hijo de la Ley de Medios, de la que tanto se habla este tiempo, puesto que en su artículo 97, inciso G, si la memoria no me falla, se prevé que parte de los recursos de la AFSA, de la Autoridad Federal de Medios de Comunicación, sean destinados precisamente al Instituto de la Música, que es
un punto de partida, no es un punto de llegada, y que lo tienen que hacer vivir los propios músicos. Entonces, esperamos escuchar justo en este 8 de octubre la música más maravillosa. Eric, un placer, gracias por haber venido. Muchas gracias.